Antes quiero saludar muy especialmente a Manuel Jáuregui porque hace mucho no lo veía. Bienvenido de vacaciones. Hola, don Pablo Arango Robledo, ¿cómo me le va? ¿Cómo le fue en Todo vacaciones? muy bien, muy contento, descansado, tranquilo, pacífico. Descansé. Me hacía falta para presentar este tipo de temas que son importantes. Claro que sí, Pablo, un saludo para usted y para todos los usuarios de Caracol ahora que en estos momentos se conectan con este tema tan importante y es la evidencia que un concejal del distrito pues ha puesto en manifiesto frente al aumento de la violencia en entornos escolares, esto en el caso de colegios distritales, Pablo. Violencia de todo tipo, a nivel sexual, a nivel físico, a nivel psicológico. Y pues Pablo, la pregunta y la gran pregunta que todos nos hacemos en este momento es ¿por qué se están presentando estos índices de violencia en colegios distritales en Bogotá? Ahí está. El estudio es del concejal Rolando González, que esta tarde nos acompaña. Concejal, bienvenido, gracias por estar en Caracol Ahora. Lo saluda Pablo Arango y Manuel Jáuregui. Pablo, muy buenas tardes. Manuel, muy buena tarde. Un saludo muy especial para ustedes y para toda la audiencia de Caracol Ahora que nos acompañan en este momento. Fíjese, claro que sí. No, Pablo, quiero hacer una intervención antes de que el concejal y usted podamos entrar en el tema y es, concejal, usted cómo empezó a evidenciar estos casos de maltrato en las instituciones educativas. ¿Por qué le llegaban a usted las denuncias? ¿Qué evidenció? ¿Cuáles son los actos violentos más constantes en las instituciones distritales en Bogotá? Bueno, lo primero, se ha dicho que estos casos de denuncias a nosotros nos empezaron a llegar toda vez que yo fui el coautor de un proyecto que hace unos años sacamos adelante en el Consejo de la Ciudad, denominado Entornos Escolares Seguros. Por supuesto que este proyecto, si estuviese funcionando y si estuviese articulado con la administración actual, es un proyecto que busca precisamente evitar que en los entornos escolares se presenten este tipo de situaciones y de circunstancias que bien acaban de mencionar. De igual manera, dentro de nuestros diarios recorridos que hacemos en las diferentes localidades de la ciudad, nos pusieron en evidencia este tipo de situaciones y de circunstancias que se han venido presentando con los niños en la ciudad de Bogotá, especialmente con los niños entre las edades de 12 a 17 años. Y con un dato muy importante, en su mayoría, el 60% de estas víctimas son mujeres. Uy, Dios mío, qué preocupante. Aquí de hecho estoy leyendo, Pablo, en estos momentos algunos datos para que los usuarios puedan tener más o menos conciencia de qué es lo que hay. Tras conocerse las cifras solicitadas a la Secretaría de Educación de Bogotá a octubre del 2023, o sea, hace un mes no más, los reportes alcanzaron los 17.000 casos, un 24% más de lo denunciado en el año 2022, que se sumaron 13.833 casos. Pablo, es alarmante la cifra de cómo ha sido la violencia en los colegios. Y fíjese que me parece al lugar esta entrevista porque hoy es el Día Internacional de la Lucha por la Violencia contra las Mujeres, pero por supuesto que usted está hablando de las mujeres que son niñas, niños en Bogotá, 17.000 casos, pero también, ¿qué otras cifras le llaman la atención a usted de esto que encontraron, concejal? Bueno, mire, lo que le manifestaba básicamente se resume a tres tipos de violencia: la violencia sexual, la violencia psicológica y la violencia física, siendo la violencia sexual la de mayor ahínco en este tipo de circunstancias, donde cerca de 4.700 niños y niñas son presuntamente abusados con este delito de violencia sexual. E igualmente hoy hay un tema que hemos venido debatiendo mucho durante estos últimos días y que igualmente pues se ha venido dando un espacio importante en el Consejo, en el Cabildo Distrital frente a este tema, y es la salud mental como tal. Hemos visto que la violencia psicológica también tiene una cifra muy, muy alarmante y son cerca de 3.700 casos de este tipo de violencia psicológica, lo cual pues desde luego es un tema muy preocupante que debería estar en la agenda de la nueva administración distrital. Y por supuesto, es un tema en el cual debemos centrarnos y debemos estar muy articulados frente a este tipo de circunstancias y de situaciones. Adicionalmente a eso, recuerde que son tres localidades básicamente donde se concentra la mayor cantidad de este tipo de circunstancias, y es las localidades de Ciudad Bolívar, Suba y Bosa, lo cual pues desde luego se viene dando en unos sectores bastante populares de la ciudad, en unos colegios que por cierto son colegios grandes del distrito y son colegios donde deberíamos tener, insisto, estos entornos escolares de manera
segura y de manera articulada con las autoridades. Concejal, ¿ustedes han evidenciado quiénes son los autores de ese tipo de maltrato en ese informe para que le comenten los usuarios de Caracol ahora? ¿Quiénes son los que están propiciando ese tipo de violencia en diferentes ámbitos en los menores de edad en los colegios? Bueno, sí, mire, no solamente se está dando al interior de los colegios. El 25% de estas situaciones se presenta cuando el victimario es una persona externa al colegio. Y es por ese motivo que estamos pidiendo a este nuevo gobierno que va a iniciar su periodo el 1 de enero del año 2024 que fortalezcamos y recuperemos este programa de entornos escolares seguros, toda vez que se han venido generando cualquier cantidad de circunstancias alrededor de los colegios, no solamente con estos tres temas, sino también el microtráfico ha aumentado de manera vertiginosa en estos entornos, en estos alrededores de los colegios. Entonces, para que no ocurran estas vulneraciones, toda vez que un ejemplo de esto, observamos cómo una niña fue recientemente atacada y presuntamente violada a las 6:30 de la mañana cuando iba camino a su colegio en la localidad de Kennedy, en el sector del Tintal, que generó la indignación generalizada de todos los sectores políticos desde el Consejo de la Ciudad. Sí. Qué tema tan preocupante, ¿no? Mucho, muchísimo. Tenemos comentarios aquí de nuestros usuarios que están conectados a través de Caracol Ahora. Dice Rocío Guzmán Jiménez, un saludo especial desde Cali. Dice, aquí en Cali es igual, no al maltrato infantil. Y yo quería ahondar en esa pregunta que usted hacía de los autores, de quiénes son, porque muchas veces la violencia está en las mismas casas, concejal, pero también qué tan rápida es la respuesta para poder garantizar que los niños o niñas víctimas no sean revictimizados. O no se repitan esos hechos. Mire, Correcto. en este caso debemos señalar algo, y es que realmente eso es un tema que tiene que ir muy articulado con la administración distrital. Y hemos observado que las respuestas por parte de las autoridades han sido muy bajas, por no decir que nulas, donde además le ha faltado a las autoridades, valga la redundancia, autoridad frente a estos temas, toda vez que hemos observado cómo han denunciado de manera puntual y concreta en muchos sectores, inclusive a los victimarios como tal. Y hoy hemos observado que la justicia ha tardado en dar unos resultados concretos y puntuales. Entonces, lo que sucede muchas veces, capturan a los victimarios, los llevan a un juicio y por haber hecho mal un procedimiento, por haber establecido mal unos datos, un arraigo, en fin, pues quedan nuevamente en libertad. Y no solamente quedan en libertad, seguramente continúan cometiendo de manera secuencial este tipo de actos y de abusos. Ahora bien, concejal, ¿a usted qué le han dicho en ese momento las autoridades distritales frente al tema? Porque claramente aquí hay una situación que prende no solamente las alarmas por el maltrato infantil, hay unos datos que son aterradores que no deberían estar registrados, pero ¿qué le dice el distrito? ¿Qué va a hacer el distrito? Usted, después de haber publicado ese informe en el cual se evidencia un aumento de 5.000 casos en comparación con el año pasado, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué viene? ¿Qué le dice el distrito? Ahora, valga la claridad un tema. Estos son los casos que se han denunciado. Hay veces que hay mucho subregistro. Hay gente que no denuncia, obviamente, porque efectivamente pues, le temen a que las autoridades pues, no hagan mayor cosa y por eso pues, prefieren no denunciar, que seguramente son muchísimos más casos los que hoy están siendo objeto de esta circunstancia en las diferentes localidades de la ciudad. Al día de hoy, a la fecha, la administración distrital no nos ha dado una respuesta concreta acerca de qué acciones o qué actuaciones van a llevar a cabo durante este último mes y 15 días que prácticamente le restan a esta administración. Lo que sí estamos pidiéndole de manera muy especial al alcalde electo, al doctor Carlos Fernando Galán, a su próximo gabinete distrital y especialmente a la secretario de Educación que tenga, al igual que a la secretario de Seguridad que tenga, así mismo que el de Gobierno, pues que se articulen para que volvamos nuevamente a tener en funcionamiento el proyecto de entornos escolares seguros, que es lo que nos va a devolver la tranquilidad en la ciudad y le va a devolver la tranquilidad además a los padres de familia, que sus hijos puedan ir de manera tranquila y de manera segura a desempeñar sus actividades académicas.
Oiga, Pablo, y es que es una situación que no solamente nos pondría a pensar como sociedad, porque son ataques a nivel psicológico, físico y sexual, sino que está pasando en realidad en esos entornos escolares con nuestros jóvenes, con nuestros niños. Los peligros muchas veces están en la casa, Pablo, pero también hay entornos escolares que no están brindando la suficiente protección y respaldo para todos esos pequeños en lugares en el cual se supondría deberían estar completamente seguros y blindados para poder ejercer pues sus labores académicas común y corriente, Pablo. Sabe que a mí me pareció muy interesante esa pregunta que usted hizo frente al tema de dónde viene la violencia y quería reivindicar un poco los datos que tiene el mismo informe. Dice, de casos donde el agresor pertenece al mismo entorno escolar, el 27%, seguido por personas externas, 25%, y algún miembro de la familia, un 20%. 20% de la familia, concejal. Estamos como en la recta final de esta entrevista, pero entonces, cuando el niño, la niña es víctima desde la misma familia, ¿qué recomendación se puede hacer ahí en ese sentido? Bueno, lo primero es que, por supuesto, quien vaya a llevar a cabo este tipo de denuncias, sea el padre, sea la madre o algún familiar cercano, se acerquen a las casas de justicia de las localidades, interpongan la denuncia ante las autoridades para que activen de una vez el protocolo y el seguimiento que debe hacerse. Que en este caso, si es una niña, pues sería la Secretaría de la Mujer quien debe brindarle todo el apoyo psicológico como tal en un evento dado, sino de igual manera la comisaría de familia de manera específica y asimismo pues todos estos entornos que deben estar acompañados por parte de las autoridades y brindarle a estos niños, a estas niñas, la tranquilidad y la garantía de que no van a tener ninguna clase de inconveniente y no van a tener ninguna clase de problema frente a estas circunstancias. Concejal Rolando González, finalmente para todos aquellos interesados en hacer una denuncia formal, ¿a dónde deben acudir? Que estén viviendo en estos momentos problemas de violencia sexual, psicológica, física, pues a propósito de que usted fue el cabildante que emitió, sacó a la luz este informe preocupante sobre violencia infantil en los colegios en Bogotá, distritales. ¿A dónde acudir? ¿A dónde se pueden hacer ese tipo de denuncias para poder que pues, la gente tenga tranquilidad también en el momento en que haya signos de alarma frente a violencia infantil? En las casas de justicia del distrito están todas las entidades articuladas. Está la Secretaría de la Mujer, está la Comisaría de Familia, está representantes de la Secretaría de Seguridad, igualmente inclusive hay representantes de la Secretaría de Gobierno. En las casas de justicia de las diferentes localidades es donde deben acudir a llevar a cabo estas denuncias y pedirle a la ciudadanía que no callen frente a estos hechos, que denuncien esta clase de situaciones que se han venido generando, que no podemos continuar con un subregistro frente a lo que sucede en la ciudad, porque de esa forma es que muchas veces esconden en cifras lo que realmente está sucediendo en la ciudad. Y no es un tema de percepción, es una realidad lo que hoy vino y sucedió en materia de seguridad durante este cuatrienio en Bogotá. Tema tan preocupante en estos momentos que nos atañe en la capital, una situación en donde hay 17.000 casos de violencia en contra de niños, pero lo peor, y lo decía el concejal Rolando, es que hay registros que están perdidos o simplemente no se hacen también por miedo, y quién sabe cuántos niños y niñas en el anonimato están sufriendo este tipo de violencia que los pone ellos en contra la pared. Y es una situación que, pues de otra forma, están los mecanismos para poder denunciar, pero sobre todo para poder prevenir esa preocupante situación. Lo que comúnmente llamamos el subregistro es un tema muy interesante, pero sobre todo muy preocupante. Concejal, gracias por estar esta tarde con nosotros en Caracol Ahora. Rolando González. Manuel, Pablo, muchas gracias. Un saludo muy especial a toda la audiencia. Rolando González los saluda. No solamente conectados, Pablo, sino también preocupados en medio de esta situación de violencia